Bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad me siento halagado porque venimos de hace un buen tiempo charlando a la distancia, darle una vuelta a rosca a la posibilidad de la militancia, qué podemos hacer los anarquistas hoy en día, cómo organizarnos. Y bueno, la verdad que un orgullo estar acá, aceptar la invitación de la presentación del libro y también de abrir el debate, esto que decía también Paulinho, de qué tiene que ver esto que vamos a presentar con la realidad actual, tan sofisticada. Bueno, agradecer a Impulso, agradecer al doctor y el Mesías, al Bondadero del Libro, agradecer acá de Babylon, porque es una cooperativa, no es sencillo en estos días bancar una cooperativa, y esta cooperativa ya, por lo que me dijeron, tiene ya casi 20 años, o más de 20 años, así que la verdad que es muy meritorio el sostenimiento de este espacio por sus laburantes, y bueno, y también apuntalar y acompañar estos espacios con estas charlas seguramente va a retroalimentar la unidad y la lucha acá en Neuquén. Primero, decir que investigar esto fue un homenaje a esta generación de militantes anarquistas coreanos, claro que sí, la verdad que me movió mucho eso, pero sobre todo lo que más me movió tiene que ver con esta preocupación de hechos históricos, hola, ¿cómo va? Hechos históricos sociales, hechos históricos políticos, revolucionarios, donde se puso en práctica una sociedad sin opresores ni oprimidos, una sociedad con una administración totalmente popular, sin una clase política, sin una administración estatal, sin empresarios, sin terratenientes en aquel momento. La verdad que a mí me mueve mucho investigar esas cosas, los ensayos sociales, donde se pudo eliminar toda forma de opresión, o por lo menos se intentó durante algunos años. Eso es lo que me movió, y sobre todo porque estamos asistiendo a un momento histórico donde la democracia representativa está muy cuestionada hoy en día, ¿no? Está muy cuestionada, donde todos los sectores políticos que vienen gobernando el país, inclusive el actual, la verdad que están cada vez ahondando la crisis social, ahondando el déficit y la crisis en el sector público, ¿no? En la atención de la salud, en la educación, venden las empresas como si nada, los sectores estratégicos de la industria y de la economía los rifan, cada sector político que asume va devastando y desgastando esos bienes que tiene el país, que tienen los sectores populares, los servicios, ¿no? Entonces vos decís, bueno, si ya los políticos fracasaron con todos sus colores, fracasaron administrando esto, y los empresarios quieren retrotraernos a la época de la esclavitud prácticamente, pues si les da la llave lo hacen, obviamente que es un momento donde tenemos los anarquistas que dar a conocer nuestra perspectiva de vida, nuestra perspectiva de organización, nuestra perspectiva de futuro en ese sentido. Y recordar a estos compañeros en aquel momento que ensayaron una sociedad sin clase, una sociedad autoadministrada, bueno, es un buen puntapié para debatir estas cosas, para decirlo mal y pronto. Como dijo Fede, el libro salió la primera edición en 2014 en Argentina, la segunda edición en 2018 traducida al portugués por Faisca Ediciones, hubo una gira por allá de presentaciones, después en 2020 sale en Francia por la editorial Noël Rouge, y finalmente ahí con un prólogo de Frank Means, que la verdad que fue hermoso lo que trabajó Frank Means como prólogo, y finalmente salió en 2023 por la editorial Descontrol de Barcelona, una hermosa edición, una tapa la verdad que muy linda, y que tuvo una gira por Suiza, por Francia y por España, por el Estado español, de presentación, que la verdad que me traigo hermosos recuerdos de esa gira reciente. Decir un poco que
que es una historia poco contada, la de la revolución en Manchuria. Yo investigué este tema porque me parece que tranquilamente, por la envergadura que tuvo, es una revolución social que puede ser comparada a la revolución en la Magnochina, la revolución ucraniana del 18 y la revolución española del 36. Fíjense esos tres hechos de ese peso, que para mí son los tres hechos más importantes del anarquismo, donde uno puede dar cuenta de una sociedad autoadministrada por los sectores populares, por los campesinos, por los obreros, mismo por los sectores de la educación, incluso en la zona de Corea hasta los militares se pusieron a disposición de un proceso de emancipación social. Así que bueno, es de destacar eso. Siempre nos dicen que los anarquistas no tenemos hechos históricos donde vamos a sentarnos para hablar, y la verdad que sí tenemos. Pasa que bueno, fueron lapsos de 3-4 años de ensayos revolucionarios que por distintos motivos no pudieron prosperar, vamos a decirlo. Que eso sería una charla aparte y bastante larga y tendida. Algo importante para decirlo, es una investigación recién iniciada, es decir, el laburo del libro es un puntapié inicial. Seguramente hay muchísimo que leer, muchísimo que investigar. En su momento hice los trámites para las visas para ir a Corea y a China, no prosperó por distintos motivos, eso sería para contar otro día, pero bueno, es una investigación que es un puntapié para que alguien más también en algún momento la retome y la profundice, porque la verdad que tuvo un peso importante. Recordemos que sucedió hace cerca de 95-96 años, que sucedió a 20.000 kilómetros de acá, o sea que lo que está condensado en el libro es una partecita de lo que sucedió. Son pocos datos, poca información si uno quiere estudiarlo en profundidad. Aclaro que no soy historiador, por lo menos nunca me recibí como tal. Otro tema que fue difícil es que el anarquismo no escapa a la historiografía en general, que la historiografía en general tiene una matriz eurocéntrica. Se suele estudiar los hechos a partir de lo que sucede en Europa y después en Latinoamérica y en otras partes, pero con un epicentro en Europa. Por lo tanto, la historiografía anarquista en ese momento dejó pasar este hecho de gran magnitud. Apenas algunos historiadores en la década del 60 y del 70 lo empezaron a rescatar. Aparte, paréntesis, en la zona donde acontecen los hechos, fue una zona en disputa, en la zona este de Manchuria, de la actual provincia de Heilongjiang. Fue una zona invadida muchas veces, tocó la invasión de Japón, tocó la Segunda Guerra Mundial, tocaron unas guerras que hubo entre China y Mongolia, hubo invasiones en la zona, quema de archivos, documentación. Bueno, imaginémonos que perduró poco el tema de los archivos para digamos, reconstituir esa historia, ¿no? Reconstruir esa historia. Cuando hablé de las fuentes del libro, hablé de una dificultad enorme, porque recién en la década del 60 y del 70 algunos autores empezaron a registrar parte de lo que pasó. Uno de ellos fue Jacques Chirac, que fue un referente del movimiento estudiantil, de la lucha estudiantil de Corea del Sur. Estuvo preso varias veces incluso, y él como historiador hace una especie de compendio de la historia del anarquismo coreano, y en un capítulo dice explícitamente: este hecho hay que profundizarlo, fue así, así, pasó en tal zona, fue afuera de Corea, punto. Ahí. Esa es una de las principales fuentes, y a falta de fuentes propias empecé a buscar fuentes en otras referencias historiográficas. El nacionalismo en Corea del Sur rescata esta experiencia porque la mayoría de estos militantes anarquistas fueron héroes de independencia, son considerados héroes de independencia, como próceres. Es como si hoy en día nos enteramos que Belgrano, Güemes o Monteagudo resultaban ser
militantes anarquistas, ¿no? Empezamos a hurgar en la historia. Así que es muy loco que en un país sean considerados próceres militantes anarquistas. Eso por un lado. Después la Iglesia Metodista reconstituye toda la historia de la Iglesia Metodista en Corea del Sur, y algunos de los militantes anarquistas eran de religión metodista. Una cosa rara también. Se reconstituye a partir de ahí. Valoran lo que es un proceso revolucionario desde el aspecto cristiano. Eso también lo tomo como fuente. Y otra de las fuentes importantes del libro es el material de Corea del Norte, que es una república de socialismo de Estado. Tiene una ideología que es la ideología Juche, que entre las fuentes que logro contar, el padre de la patria de Corea del Norte, que es Kim Il-sung, que es el abuelo del gordito simpático, que es el presidente ahora, Kim Jong-un, que el tipo, en las memorias de su vida, antes de morir, en uno de los capítulos, son 3 tomos, muy denso, pero en uno de los capítulos comenta lo frustrante que fue cruzarse con los anarquistas dentro del ejército. Y bueno, ahí tuvimos un insumo bastante interesante como fuente. Bueno, más allá de esto, para hablar de los acontecimientos en sí, recordemos que está en una zona al este de China, en la provincia de Heilongjiang. En ese momento Occidente la llamó Manchuria, esa zona, Rusia también, incluso algunos dialectos locales la llaman Manchuria. Imagínense que son 200.000 kilómetros cuadrados donde se da esta revolución, más o menos como la provincia de Río Negro, acá al lado, tiene esa extensión. Imaginemos una revolución que se da a cabo en una extensión como tal. Una zona de estepas, de pradera, muchos humedales para el cultivo de arroz. Esa zona tenía una producción de arroz de mucha calidad hasta el día de hoy, y en ese momento vivían cerca de 1 millón de personas, principalmente en los centros rurales, y después distribuidas en todo lo que son los ejidos, principalmente en los centros urbanos y también en los ejidos rurales. Algo que es interesante es que en la zona va a haber agricultores locales, va a haber colonos coreanos, esto es afuera de Corea, en China, va a haber colonos coreanos, va a haber soldados del Ejército de Independencia de Corea. En ese momento estaban defendiéndose de la invasión japonesa, estamos hablando del año 25, 26, 27. Y bueno, toda esa población, maestros rurales también, toda esa población condensada más o menos en la zona de Heilongjiang, como dijimos recién. Me gusta hablar de los factores que dieron pie a que haya una revolución social de esta magnitud, y uno tiene que ver con el contexto de dominación y explotación que sufría el pueblo coreano. Recordemos que Japón en la década del 20 invade la península de Corea, hay una dominación política, no solo a través de los funcionarios locales de Corea que eran títeres del imperio japonés, sino que había una dinámica de explotación económica en los principales centros urbanos y en el sector rural. Había una dominación cultural, por ejemplo, se prohíbe el idioma coreano en la península de Corea. Una locura, ¿no? Prohibir un idioma en un lugar donde tus ancestros hablan coreano. Y hasta hubo una aberrante, lo que tenía que ver con una explotación sexual, cerca de 200.000, lo que se le llamó damas de consuelo, que eran mujeres y niñas que servían a los soldados japoneses que estaban invadiendo la península. Esto recientemente fue denunciado, bueno, recientemente más o menos, porque fue en la década del 70-80, fue denunciado por el gobierno de Corea del Sur y por organismos de derechos humanos, y al día de hoy el imperio japonés no reconoció lo que tenía que ver con la explotación sexual a partir de la invasión a Corea.
Otra cuestión importante, el campesinado coreano tenía una tradición revolucionaria, por lo menos de muchas rebeliones a lo largo del siglo XIX. En ese momento hubo un proceso de migración forzosa por la invasión a la península, gente con hambre, sin laburo, con familias numerosas tuvo que emigrar al norte y fue a la zona de donde se desarrollan estos hechos, fuera de Corea. Es decir, en lo que sería el este de China, hasta el día de hoy hay un sector, hay una zona, una región que tiene principalmente colonos o hijos y nietos de colonos coreanos. Donde la población es eminentemente de cultura coreana. Una cuestión importante es que en la zona donde se desarrollan los hechos, acuérdense que dijimos cerca de 200.000 kilómetros cuadrados, es una zona de un capitalismo atrasado y dependiente y sin un control estatal presente. No había ¿cómo se dice? Geopolíticamente había extensas áreas sin un control de poder centralizado. Entonces eso favoreció más adelante a que el anarquismo haga una lectura de las condiciones propicias como para llevar adelante un proceso de tal magnitud. Para contextualizar, en aquel momento el anarquismo en el sudeste asiático y en el noreste asiático era importante. Uno parece que bueno, fue España, México, Argentina, Brasil, Uruguay, y en Corea, China y Japón estaban pasando cosas importantes. Había un desarrollo bastante avanzado del anarquismo en aquellos lugares, sobre todo China, Corea y Japón, también algo en Vietnam, en Taiwán, en India. Bueno, y ese desarrollo llevó a que los anarquistas de esa región debatieran por dónde debería venir el levantamiento revolucionario que ponga fin a una sociedad capitalista. El anarquismo japonés, que ya tenía un avance industrial importante, decía que la revolución iba a venir en los principales centros urbanos, de los trabajadores, en las fábricas, que el proletariado iba a ser protagonista de una revolución social. El anarquismo chino tenía otra tesis, tenía otra idea de por dónde podía venir esto. Estamos hablando de década del 10, década del 20. El anarquismo chino, a pesar de tener centros urbanos importantes y algún grado de industrialización, el anarquismo chino va a ver que en la población rural es la población, es un sujeto dispuesto a encarar un proceso revolucionario de grandes magnitudes. Van a leer que la revolución iba a venir del campo a la ciudad a partir de los sectores campesinos. Fíjense que los partidos marxistas en aquel momento en China también estaban haciendo la misma lectura, lo que después fue el Partido Comunista Chino, donde estaba Mao. Los coreanos se van a definir por la segunda opción. Los tipos van a decir: el planteo de los anarquistas chinos tiene asidero porque todas nuestras familias están viviendo en el campo, evidentemente, y que a partir de la organización del campesinado iba a venir algún tipo de estallido social y de una revolución. Y es ahí como lo que sería la Federación Anarquista Coreana va a definir un plan de acción. Van a ir a proponerle, por un lado, a los campesinos del año 25 en adelante, hasta el 29, van a ir a proponerle una organización de carácter horizontal, federalista, y una organización independiente de los señores de la tierra, independiente del poder central en China, y también van a ir a proponerle los anarquistas a la división norte del Ejército de Independencia de Corea, una parte del Ejército de Independencia. Hagamos el paralelismo, el mal paralelismo con la independencia en Argentina, como si le van a proponer a Güemes y a los infernales de que se separen del Ejército de Independencia y apoyen una causa emancipadora a nivel social incluso. Tal es así que
Tal es así que la división norte del ejército se separa del ejército de independencia, rompe relaciones con el Estado coreano en el exilio, con el gobierno coreano en el exilio, y van a volcarse, van a ponerse a disposición del proceso revolucionario campesino, ¿tá? Que insisto, no es anarquista, es un proceso revolucionario del campesinado, impulsado por los anarquistas, impulsado también por otros campesinos que no eran anarquistas en ese caso. Bueno, para ir redondeando un poco y dar paso por ahí al debate, me gusta resaltar algunos logros de lo que fue este proceso revolucionario. El primer logro que yo rescato en estos 3 años de revolución social tiene que ver con lo que ellos le llamaron un ensayo de administración del no gobierno, le llamaban ellos. Justo es el término que utiliza Lao Tse para hablar de la cuestión administrativa también, muchos siglos antes. Pero ellos hablan de una administración del no gobierno, algo que es interesante. Ponen en marcha un proceso administrativo, como si una administración de la sociedad a partir de consejos locales, de los campesinos. De eso ir a consejos regionales, donde iban delegados, y los delegados de los consejos regionales iban con la síntesis digamos, del mandato de base al Consejo General de lo que era el organismo que era la Asamblea del Pueblo Coreano en Manchuria. Era una administración que no era un Estado, era una administración popular basada en el federalismo. Eso me parece interesante, porque para los anarquistas el federalismo es una cuestión nodal, es como el oxígeno. Y bueno, y en este país ni que hablar, lo que nos debería servir el federalismo para organizarnos. Otro punto importante es el ensayo de un sistema educativo racionalista puesto al servicio, no era una educación aislada, es un proceso de educación racionalista puesto al servicio de una dinámica de revolución social, un proceso educativo al servicio de las organizaciones de esa revolución, que eran los consejos campesinos. Otra cosa interesante fue que, fíjense esto, que el proceso de latifundio, una especie de latifundio había en la zona de Manchuria con respecto a la producción del arroz. A partir de la revolución social avanza un proceso moderno de producción socialista rural, de producción cooperativa, que bueno, permitió, por ejemplo, pelear el precio del arroz, el precio de la onza de arroz para comercializarse afuera. Me hace acordar mucho a Arroyaba eso. El tema de pusieron en marcha cooperativas para el acopio de arroz, eso me hace acordar a los orígenes del cooperativismo en Argentina a principios del siglo XX, donde los mismos colonos también o los inmigrantes empezaron a poner en marcha cooperativas de acopio. Y otra cosa interesante es que durante esta revolución social hubo un proceso de tecnificación del trabajo campesino, es decir, que no se daba antes. O sea que el trabajo avanzó y se desarrolló, a lo que se puede pensar que en una revolución se queda todo estancado y que nos pueden llegar a comer los piojos. Bueno, esto es un caso que dice no, al contrario, avanzó muchísimo y se desarrolló la cuestión de la técnica, la cuestión de la tecnología y la cuestión del avance hacia un proceso cooperativista. Otra cosa interesante es que la militancia anarquista había leído muy críticamente lo que pasó en la Revolución Rusa y en la Revolución Ucraniana. Los tipos estuvieron muy atentos a lo que había pasado con Néstor Magno y llamaban a llevar la vida como un campesino más. Es decir, en esos escritos estaba el rol del año 25 al 29, instalarse en las zonas con su familia, comenzar a trabajar la tierra y hablar desde ese lugar, impulsar las propuestas al resto del campesinado a partir desde el propio lugar del trabajo de la tierra.
en eso. Ellos hablaban de no erigirse en una clase dirigente a futuro, ¿no? Como pasó por ahí en la Revolución Rusa con el partido bolchevique. Algo que es interesante también, que está bueno destacar, es que para el anarquismo es muy tabú la relación con el ejército, la relación con la violencia, la relación con lo militar. Para el anarquismo es una cuestión bastante compleja, y es interesante porque el anarquismo coreano logró desanudar lo que sería la relación con un sector del ejército que estaba dispuesto a apoyar una revolución social, más allá del nacionalismo, ¿no? Trascender el nacionalismo fue la consigna. Eso es interesante porque un tercio del ejército de Corea rompe con la visión estadocéntrica de lo que es la conformación del ejército. Y eso, ¿qué va a pasar con eso? Va a pasar que el anarquismo va a empezar a tener influencia en las capas medias del ejército, y se van a empezar a democratizar algunas reglas que traía el ejército regular, que bueno, va a tener un desarrollo, un ejército, ¿no? Con lo complejo como un ejército, un desarrollo más democrático de lo que tenía que ver con una herramienta militar. Para cerrar esto voy a leer dos o tres citas rapiditas, así no los aburro más, sobre este tema que es muy curioso. Que dice, acuérdense que comenté que Kim Il-sung, el padre de la patria en Corea del Norte, se cruza con los anarquistas y lo vuelca a las memorias, y dice: la ultrademocracia en los asuntos militares exigía que un comandante haga exactamente lo que hacen sus hombres en la batalla. Sin embargo, un comandante y sus hombres tienen diferentes deberes que cumplir en la batalla. Un lactante es capaz de entender eso. Los ultrademócratas, los anarquistas, en el ejército, sin embargo, predicaban que los comandantes debían luchar en la primera fila, tanto en ataque como en defensa, sin miedo a la muerte. Este sermón hizo imposible que los comandantes puedan realizar sus funciones correctamente. Un ejército en el que los subordinados no saludan a sus superiores y hablan con ellos con descortesía o discuten sus órdenes o instrucciones ya no es un ejército, es una canalla. Dice, el abuso de la democracia en el ejército revolucionario fue también expresado en la crítica indiscriminada del sistema de recompensa y castigo. El ejército guerrillero antijaponés tenía un sistema de recompensa y castigo destinado a fortalecer su capacidad combativa. Nosotros, como soldados, éramos recompensados ejemplarmente en combate, entrenamiento y en la vida cotidiana, y eran castigados los que violaban gravemente el reglamento de servicio, aplicando diversas normas según ventajas y desventajas específicas. Los ultrademócratas, sin embargo, cuestionaron este sistema por discutir sobre por qué un compañero era galardonado con el primer premio y otro con el segundo premio. Eso es re anarco, ¿no? Básicamente. Cuando ambos habían realizado el mismo trabajo en el mismo equipo, o sobre por qué a alguien solo se le dio una reprimenda y a alguien más se le dio una advertencia cuando habían cometido el mismo error. Esta actitud surrealista socavó el objetivo básico de un sistema de recompensa y castigo. Uno lee, hay más citas que tienen que ver con esto, uno lee estas cosas y la verdad que llena de orgullo escuchar hablar de lo que hacían los compañeros nuestros ahí. Bueno, insistir que la inquietud a la hora de recuperar esta historia tiene que ver con que nosotros podamos pensar una sociedad autoadministrada por los sectores populares, por los trabajadores, por los estudiantes, por los trabajadores del sector público, por los trabajadores del sector privado, por los inquilinos. Tiene que ver con pensar una sociedad organizada distinta, y en este contexto donde de arriba para abajo se vino a poner en cuestión todo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la posibilidad de garantizar derechos básicos, me parece que traer elementos históricos que abreven
a la posibilidad de que los sectores populares podemos administrarnos sin los políticos de profesión y sin los empresarios, me parece que es un buen puntapié y que estamos en un momento histórico especial, bastante complejo, pero donde los anarquistas tenemos mucho para decir. Así que no los aburro más. Muchas gracias por haber escuchado.